Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a Carolina Ávila Nieto por estar con nosotros. Bienvenida. Y Muchas gracias. ¿Cómo vemos esta? Empecemos por el principio, por el gobierno saliente de Guillermo Lasso, que a su criterio, en su discurso, deja un mejor país. ¿Cómo vemos esto? Porque al parecer la mayoría de la gente al menos no le cree. Bienvenida. Por supuesto, muchas gracias y muy amable, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ustedes, a toda la audiencia. Un político puede decir misa si es que quiere, ¿no? El tema es si le podremos creer o no. Y eso es justamente la introducción a un capítulo de un libro que está entrando ya a producción en imprenta de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un compendio de varias ponencias que estábamos dando en ese entonces, todavía a mediados de este año, en los que hacíamos algunas reflexiones en materia de comunicación política, y en mi caso fue justamente un análisis sobre la crisis de credibilidad que en mi criterio tiene el presidente saliente en este minuto ya, Guillermo Lasso, que es el resultado de golpes permanentes, recurrentes a su reputación, ¿no? La ilustración que utilizo para poder comprender un poco más este efecto es un cuento infantil, una fábula, la del Pedrito, pastor de ovejas, que está bromeando a los vecinos, llamando a un lobo inexistente hasta cuando en verdad existe este lobo y los vecinos ya no le creen. Perder la reputación, perder la credibilidad a fuerza de pulso, como fue el caso, me parece, de estos 900 días de gobierno de Guillermo Lasso, es lo que le está pasando factura desde hace algún tiempo atrás ya. Porque cuando él dice es que le ha faltado comunicación, es que nos ha faltado comunicar la gestión, no creo yo que sea tanto esa variable. No ha tenido malos gestores de comunicación en la Secretaría. Él lo que ha tenido ha sido una gestión que a sí mismo se ha tenido que contradecir. Más de una vez ha dado un discurso que luego le ha tenido que retirar, o que inclusive una entrevista, una versión a Carlos Vera, otra versión a Milton Pérez. Recordamos muy bien de qué estamos hablando. Entonces, si el mismo presidente no está estableciendo la verdad, como él mismo lo dice en el documental de hace un par de días atrás, él se volvió preso de sus propias versiones, que ahora, por supuesto, reconoce que prefiere vivir en libertad. ¿Quién puede estar en contra de esa idea? Y quizás él mismo da fe de lo que es vivir preso cuando no se dice la verdad, ¿no? Ahora, yo creo que a un presidente en las condiciones en las que está Guillermo Lasso, que es ya la salida, le corresponde en derecho tener la posibilidad de dar su versión, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado en estos últimos días, y creo que la secretaria Reyes hace un esfuerzo enorme, quizás en las condiciones más difíciles de lo que yo recuerde, quizás cercano a estas condiciones podría ser tanto Lenín Moreno como, no sé, Yamil Maguad, pero Maguad estuvo derrocado, entonces alguien que tuvo que salir podría haber sido Moreno, pero son condiciones muy duras de salida porque tienen una desaprobación muy grande, una credibilidad muy baja, y a pesar de eso veo que los secretarios de comunicación, como en el caso de Reyes, Wendy Reyes, hacen un esfuerzo para que la gente pueda escuchar la parte de la historia que quieren contar estos mandatarios, hablando de Guillermo Lasso, y que, digamos, les asiste el derecho. ¿Por qué? Porque obviamente son parte de la construcción de esa historia. Que les creamos, eso es otra cuestión, ¿no? Así es, bueno, como dice Carolina Ávila Nieto, pueden decir misa, pero otra cosa es que la ciudadanía les crea. Pero también hay un hecho, ¿no? Que el primer mandatario saliente, Guillermo Lasso, menciona que, bueno, en su gestión hubo crecimiento económico, incremento del empleo y que deja un mejor país, pero parece a veces que el presidente saliente vivía en una burbujita, ¿no? Como que no palpaba mucho la realidad. Entonces, allí quizás viene eso, que quizás se convence de una verdad que él realmente la cree, pero que no evidencia lo que pasa en el país. Ahí, por ejemplo, el lenguaje con adjetivos es lo que le perjudica. Distinto es, por ejemplo, decir
estas son las cifras con las que recibí y estas son las cifras con las que dejo. Entonces, cuando hablamos a partir de datos, hechos, ¿no es cierto? Es mucho más fácil. Ahora, ¿qué es un mejor país? Eso le dejo a los ciudadanos evaluar, ¿no? Para mí, un mejor país es A, B y C. Pero entonces, ahí es distinto porque es más respetuoso con la evaluación que haga la ciudadanía. Hay otros exmandatarios que les he escuchado decir, será la historia quien me evalúe, ¿no? Claro. Entonces, son formas distintas de decir cómo me voy, pero que sea el mismo mandatario quien tajantemente diga, esto es un mejor país. Claro, da la referencia de esa burbuja que, por supuesto, con usted, buena parte de los ecuatorianos va a estar de acuerdo, porque no es lo que está viviendo en el día a día y mucho menos en comparación con lo que se esperaba, sobre todo con lo que se esperaba, porque a veces queremos comparar con lo que vivimos el 2021, pero no es comparable por una razón. Salíamos de pandemia y lo único que queríamos en ese entonces era que nos vacunen, ¿se acuerda? Entonces, en ese contexto, por supuesto uno puede decir, bueno, a ver, ¿estamos todos vacunados? Sí. ¿De alguna manera estamos trabajando, aunque más pobres? Sí. ¿Existen otras necesidades, como por ejemplo el tema de la inseguridad? Sí. ¿Hay una situación de apagones con crisis eléctrica y energética? Sí. Entonces, pero hay otras consideraciones que la gente podría decir, estamos en mejores condiciones que el 2021, pero por supuesto, porque en el 2021 estábamos viviendo todavía los rezagos muy recientes de la pandemia, pero las comparaciones no son con 2021, las comparaciones son con 2019. Entonces, ahí las circunstancias, al menos para la población, son otras, ¿no? Y por esa razón, sobre todo porque la expectativa que se tenía con la gestión de Guillermo Lasso era distinta. Y bueno, lo que menciona Caroline sobre esta crisis de credibilidad del presidente saliente Guillermo Lasso es muy cierto, ¿no? Porque él mismo se encargó de que su palabra sea devaluada, dando distintas versiones, retractándose de lo que dice, en fin, tantas cosas que decía. Por ejemplo, recuerdo cuando decía de Luque que lo va a traer del cogote y nunca pasó nada. Y cosas como esas, ¿no? Que se quedan todavía grabadas en la memoria de la gente que sí tiene memoria y que, bueno, a la final le pasan factura al presidente saliente. O del avión presidencial que generó ¿Y qué va a además una vender? crisis que ya se vendió y que al final no se llegó a vender nunca porque se le fue o el lapsus que haya sido, da lo mismo. El tema es, nos anuncia una cosa y después pasa otra. Por ejemplo, el anuncio de se derrotó la pandemia, se acabó la pandemia y resulta que la pandemia no se acababa nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las expresiones que se dicen, sobre todo si después la gente no las recibe como tal. Este 24 de mayo, el presidente en el informe a la Nación hizo una referencia sobre los niños que habían sido recuperados en su programa de recuperación sobre desnutrición infantil. Y en esa fecha él mencionó 70,000 niños recuperados. 70,000 niños. Ahora menciona solo 20,000 niños. Y recuerdo que Ecuador chequea cuando hizo el esfuerzo de verificación del informe a la Nación del 24 de mayo, a esa cifra dijo inverificable porque no había manera de contrastar si los 70,000 niños en verdad era así. A mí me gustaría saber si ahora lo de los 20,000 niños también se puede o no verificar. Ahora, estoy de acuerdo en que si un niño logra recuperarse de su condición de desnutrición, todo habrá valido la pena, sin duda, pero no sé si 650 millones de dólares por 20,000 niños recuperados dan cuenta de una gestión eficiente, que necesitamos recuperar a los niños de su condición de desnutrición crónica, no hay ninguna duda que todo el dinero que se puede invertir por apoyarlos, siempre será bueno invertirlo. El tema es que en función pública se requiere también que seamos eficientes. Así es, que sean eficientes, y un poco el sabor que deja el gobierno saliente de Guillermo Lasso es ese, ¿no? Que no tuvo gestión que comunicar en realidad. Entonces no es que estaba fallando su comunicación, sino que la gestión mismo era deficiente, era pobre. Ahora, Caroline, pasando a una segunda parte, porque ya mañana el presidente Lasso se va, entra un nuevo gobierno que va a ser un gobierno corto,
que quizás tenga miras para la reelección, no sabemos, porque todo puede pasar. En todo caso, ojalá le vaya bien al nuevo presidente Daniel Noboa por el bien de todo el país, pero tiene grandes retos. Obviamente la crisis que afronta el Ecuador es múltiple, es severa, y ante eso, pues, ¿qué debería hacer su equipo? ¿Cómo debería acompañarle en temas de comunicación al nuevo presidente Daniel Noboa? Creo que es importante darle una orientación clara, sobre todo apuntando a aquello que debe tener prioridad. Por lo que hemos escuchado, porque lamentablemente todavía la vocería no queda muy clara en esta nueva administración. Yo todavía tengo la expectativa que al menos en esta semana se termine de articular la vocería que Roberto Izurieta quiera proponer, ¿no? Pero desde lo que se ha permeado, diremos, la prioridad va a estar al menos en un par de instrumentos legales de tipo económico urgente que se estarían enviando y que de alguna manera van a matizar los esfuerzos en materia económica productiva, no necesariamente más impuestos, pero sí van encaminados, por un lado, a cumplir parte de su promesa, que era el tema del impulso al sector de la construcción y también el refuerzo al sector empresarial en términos de apoyo para quienes estén dando trabajo a los jóvenes, ¿no? Entonces, pero insisto, esto es de lo que ha permeado, o sea, no es un tema que haya sido como oficialmente presentado, porque luego la comunicación gubernamental hasta ahora todavía muy intermediaria, ¿no? Y es porque estamos muy acostumbrados a que la vocería sea más directa. Vamos todavía a tener que interpretar mejor cuál va a ser la política comunicacional del presidente electo, mañana ya presidente posesionado, y sobre esa base poder evaluar, pero creo que hay urgencias enormes en temas, no solo desde lo económico, que veo que es por donde se está apuntando los primeros dardos, también en materia de seguridad, que sigue siendo una gran dificultad, y más todavía con el fenómeno del niño ya a este momento soplándonos la nuca, porque vamos a tener que al menos partir por un tema de mejor contención. No. Así es, amigos, son las 7:39. Conversamos con Carolyn Ávila Perfecto, se Nieto. supone que, Sí, Carolyn, se nos fue un momento la comunicación, pero sí, continúe, perdón, por favor. sí. Decía que no tenemos todavía información sobre lo que va a pasar en diciembre y en enero, que son los meses más complejos, por ejemplo, en cuanto al fenómeno del niño. Entonces, creo que estos días en materia de comunicación gubernamental serán prioritarios, darnos una hoja de ruta clara sobre qué va a hacer este gobierno para resolver las urgencias de la población. Importante aquello que nos menciona Carolina Ávila Nieto, porque, claro, el gobierno entrante, Daniel Noboa, pues, pasó por un momento, por ejemplo, de silencio cuando estuvo fuera del país, cumpliendo, entiendo, una agenda, pero después ha llegado al país bueno, ha tenido sus intervenciones cortas, pero, claro, no ha habido una vocería muy definida, todavía su equipo de trabajo, su gabinete está incompleto, se está nombrando, se va conociendo a cuentagotas, pero bueno, todavía hay un poco de tiempo para ello. Estaremos expectantes sin duda cómo se vaya definiendo toda su línea de trabajo a todo su equipo y bueno, ojalá que las cosas marchen mejor. Yo quiero agradecer a Carolina Ávila Nieto por estar con nosotros conversando tanto sobre esta crisis de credibilidad del gobierno saliente de Guillermo Lasso como los retos que afrontará el nuevo gobierno de Daniel Noboa. Quizás algún comentario final, Carolina. Sí, a propósito de la necesidad de reafirmar esa credibilidad en el nuevo gobierno, ya van dos nombramientos que se le caen, como decimos en términos coloquiales. Carminiani en comunicación y ahora en economía, que Así también es. se ha escuchado que ya no va. Esto no habla muy bien, por ejemplo, de la anticipación, de la preparación del equipo de gobierno. ¿No? Entonces, creo que ahí es importante que el presidente se tome un poco más de cuidado en esos nombramientos que está haciendo, de tal manera que una vez que los lanza, no necesariamente luego tenga que retirar esas Claro. carpetas. Peor todavía, por ejemplo, si es que cuando habla poco, y como dice él mismo, hablo poco pero espeso, habla sobre traición y sobre presiones para violar la Constitución y que no las va a permitir, y luego deje esa idea así como, mira,
dejo esto por allí y me retiro lentamente. No funciona eso en comunicación gubernamental. Es importante que cada frase que desde el presidente sea pronunciada tenga una intencionalidad y a su vez sea debidamente recogida y analizada por los medios de comunicación. En ese minuto no hubo ese efecto porque estábamos todos pendientes de lo que pasaba en asamblea, pero créame que a partir de ahora, con el terreno en asamblea más claro, cualquier cosa que diga o que no diga, también el silencio comunica, sabemos eso como un axioma de Por comunicación, ¿verdad? supuesto. Lo que diga o lo que no diga el presidente Noboa va a pasarle cuentas en su gobierno. Importante, gracias a Carolina Ávila Nieto por Gracias a estar con usted. nosotros, ella es experta en temas de comunicación y bueno, tenemos muchas expectativas de lo que suceda con el nuevo gobierno que mañana tomará posesión. Gracias, Carolina, por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación, muy amable.